a grabar y voy a empezar a grabar y si gustan pueden empezar la presentación. Voy a tomar nota del tiempo. Pero supongo que no van a durar una hora, pero tampoco esperaría que duren 5 minutos, ¿verdad? Entonces voy a tomar más o menos la hora de inicio. Eh, Profe, voy a llamar muy breve a Kenneth, nada más, y ya voy presentando. Dame un segundito. ok, Sí. Ok. Profe, me indica el compañero que está esperando que lo acepte, nada más, pero él sí ya estaba ahí. ok, listo. Ahí lo estamos aceptando ya. Ujú. Ok, me indica si la pueden ver, profesor, compañeros. Voy a hacerle un toquecito más grande, nada más. Sí, ahí sí la podemos ver, pero exactamente haga la pantalla completa. Ahí, Listo. Ok, dale. excelente. Ahí me indican. Bueno, Ah, entonces, adelante entonces. muy buenas tardes, profesor, compañeros. Le voy a dar el pase a mi compañero Gera para que inicie. Buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que son los operadores logísticos y agentes. Mis compañeros, Fabián Chacón, Kenneth Fuentes, Eddie Saula y mi persona, Gerardo Chavarría. Vamos a compartirles un poquito sobre lo que son los diferentes operadores logísticos, desde los más básicos hasta los más complejos o que absorben una mayor cantidad de funciones dentro de lo que es este, la externalización de la tarea de la distribución por parte de algunas empresas. Como índice general tenemos que vamos a comenzar con una introducción. Vamos a ir viendo los conceptos de algunas palabras clave, el problema de estudio que abarcamos en la investigación, igualmente el objetivo de estudio y los objetivos. Perdón, me disculpan, estoy un poquillo ronco. La limitación del estudio como tal, también de lo que fue la investigación, eh, los operadores logísticos como tal, el nivel de detalle, desde el 1PL hasta el 5PL, eh, los agentes logísticos, comparación entre los operadores logísticos, ventajas y desventajas de operadores logísticos y algunas conclusiones. Ventajas y desventajas, pues como todo, tiene su parte positiva y su parte eh, que podría decir de cierta forma, pues una afectación o por lo menos se podría ver como como una pérdida tal vez de control, por decirlo así, o como un paso que se da, eh, una manera de trabajar que al final de cuentas implica el ceder un poco de control o confiar en una empresa para que realice una de nuestras funciones principales, que es la distribución de lo que vayamos a producir o de lo que estemos comercializando. Los operadores logísticos son empresas especializadas, como lo vamos a ir viendo, tanto en planificar como en coordinar y también en ejecutar diferentes actividades de la cadena de suministros. Actividades como cuáles, como el transporte, almacenamiento y lo que es distribución también, dependiendo del tipo de operador logístico del que estemos hablando, permitiendo que las organizaciones se enfoquen en su actividad principal. Esto viene siendo de cierta manera como un tipo de outsourcing, una terciarización, como se le llama a veces también. Em, Se podría comparar, por ejemplo, con lo que se ve, por ejemplo, en los bancos, lo que es los servicios de seguridad, los servicios de limpieza. No vemos personas con uniformes del banco haciendo ese tipo de funciones, ese tipo de actividades, sino que contratan pues a una empresa tercera, a un tercero, a una empresa adicional y que realice ese tipo de funciones, ese tipo de tareas. Y los bancos como tal, pues ellos se dedican pues propiamente a lo que mejor saben hacer.
que es la parte crediticia, la parte financiera como tal. Entonces, de cierta forma es algo similar, en el sentido de que es una externalización o un outsourcing, donde se contrata o se le cede una parte de la distribución, pues a ese tipo de empresas, a los operadores logísticos. Em, Como dice por acá, lo que permite a las organizaciones enfocarse en su actividad principal. El estudio aborda el problema de que muchas empresas desconocen qué tipo de operador contratar y las diferencias entre los niveles de servicio, lo que puede afectar la eficiencia logística. El objetivo es analizar los tipos de operadores logísticos, como decíamos ahorita, desde el 1PL hasta el 5PL, para orientar a las empresas a la elección adecuada. Va a depender pues del tipo de necesidad que exista, depende del tipo de empresa, depende de pues, diferentes variables, cuál va a ser más eficiente o cuál nos va a servir de una mejor manera a nuestros intereses como empresa, basándose en una revisión conceptual centrada en funciones, ventajas y en los principales actores logísticos a nivel mundial. Tenemos algunas palabras clave, como lo que es la eficiencia operativa, que dice que es la capacidad de realizar procesos de manera rápida, económica y con pocos errores. No solamente es el hecho de poder hacer las cosas, sino hacerlas bien, eh, y hacerlas en el menor tiempo posible. Servicios logísticos, actividades que apoyan el movimiento, el control y la entrega de mercancías. Es parte de lo que estamos viendo por acá, es parte de lo que realizan los operadores logísticos como tal, los que son servicios logísticos. Integración logística, la unión de todos los procesos logísticos para que funcionen de forma coordinada. Al final, como parte de lo que hemos ido viendo, dentro de lo que es eh, pues, los diferentes cursos que hemos llevado, la cadena de suministros, pues al final pues implica una integración de diferentes partes, de diferentes elementos que se debe conocer desde la fuente, desde que se inicia la producción hasta que se llega al consumidor final. Entre más integrada esté y más fluida sea la comunicación y la trazabilidad de la información y de todos sus componentes y movimientos, pues se logra una mayor eficiencia en los procesos. La trazabilidad, la capacidad de seguir el movimiento de un producto en cada etapa de la cadena de suministros, como decíamos ahorita. Los operadores logísticos son empresas que se encargan de realizar y gestionar actividades de transporte, almacenamiento y distribución para otras compañías. Las cadenas de suministro, como hemos visto, conjunto de procesos que permiten que un producto llegue desde su origen, desde su producción, desde sus primeras etapas, hasta el consumidor final. La logística empresarial es la gestión del movimiento, almacenamiento y el flujo también de los productos dentro de una empresa, desde su adquisición, desde su recepción hasta su despacho, su entrega a los consumidores finales. Los niveles de operadores logísticos, desde el 1PL hasta el 5PL, em, son los niveles de operadores logísticos según los servicios que ofrecen, siendo el más básico el 1PL, o PL es de Party Logistics, como de la parte logística, digámoslo así, hasta la gestión total de la cadena de suministros, que es el 5PL. Gestión logística, la coordinación de actividades como transporte, inventarios, almacenes y distribución. El transporte de mercancías, movimiento de productos de un lugar a otro, ya sea vía terrestre, ya sea vía marítima o aérea, va a depender del tipo de mercancía que necesitemos movilizar, de la urgencia, de diferentes factores, del peso. Sabemos que, por ejemplo, si son productos de poco peso y de alto valor, pues la vía más eficiente normalmente va a ser la aérea, porque es la más rápida. Sin embargo, pues es la más cara también y normalmente se trabaja por peso. Entonces, si vamos a movilizar una mercadería o una mercancía pues muy pesada, eh, lo más práctico, lo más económico, tal vez lo más eficiente va a ser la vía marítima. Almacenamiento, guardado y manejo de mercancías en bodegas o centros de distribución, ya sea a temperatura ambiente o ya sea en condiciones particulares. Sabemos que hay productos que requieren pues de cadenas de frío con temperaturas controladas, por ejemplo, en lo que son vacunas, se habla de entre 2 y 8 grados centígrados. El almacenamiento, perdón, ya lo vimos. Externalización, el outsourcing, como les decía al inicio,
que es como el delegar actividades de la empresa a un proveedor especializado, que lo comparábamos con, por ejemplo, con lo que hacen los bancos de contratar misceláneos o guardas por terceros, contratar a otra empresa que realice ese tipo de funciones que son más operativas, que requieren menos, tal vez menos conocimiento o menos, menos nivel de expertise, por decirlo así, tal vez actividades más operativas o más repetitivas, más físicas, más manuales. Entonces, se opta por esa opción del outsourcing para que la empresa se centre en su actividad principal, la distribución, el proceso de entregar los productos al cliente final o a los puntos de venta, y lo que es la gestión integral, que es la administración completa y coordinada de todas las actividades logísticas. Bien, buenas noches, compañeros, profesor. Muchas gracias, Wendry. Tenemos nuestro problema de estudio, ¿verdad? Que a pesar de la creciente oferta de especialización de los operadores logísticos, muchas empresas aún tienen dificultades para seleccionar el tipo de operador que realmente se ajusta a sus necesidades. La falta de información clara sobre las diferencias entre los niveles de servicios, sus capacidades tecnológicas, responsabilidades y el impacto que tienen en la eficiencia de la cadena de suministro genera decisiones poco fundamentadas. Entonces, aquí estamos empezando a hablar que en el mundo de la logística o de los negocios, por el que estamos nosotros, muchas empresas son excelentes fabricando productos, ¿verdad? Pero fallan cuando el producto tiene que salir de la fábrica. Esto provoca que algunas organizaciones elijan operadores basándose solo en el precio o disponibilidad, lo que puede ocasionar retrasos, mala gestión de inventarios, poca trazabilidad e incapacidad para responder a la demanda. Por ello, se requiere analizar eh, de manera precisa las funciones y características de cada tipo de operador logístico con el fin de reducir la incertidumbre y mejorar la toma de decisiones. Entonces, tenemos un problema real que afecta eh, el mundo de la logística, ¿verdad? Que muchas veces puede ser que desconocemos un operador, un producto. Y podemos imaginar que una empresa que va creciendo, ¿verdad? De pronto tiene bastantes pedidos, va creciendo los pedidos, va creciendo sus clientes y su logística pues tiende a colapsar. Entonces, en las empresas se pregunta, ¿verdad? Se contratan más camiones, se puede alquilar una bodega, le pago a alguien para que me haga todo el trabajo. Entonces, aquí es donde muchas empresas pues van eligiendo a su operador de confianza, o muchas veces se basan únicamente en quien cobra menos por distancia, puede ser kilómetro, sin entender muchas veces que la logística no es solo mover un producto de un lado a otro. Sí, sienta ahí, por... Bien, tenemos los objetivos de estudio, analizar los tipos de operadores logísticos 1PL a 5PL, comprender su alcance, funciones, responsabilidades y ventajas operativas dentro de la cadena de suministro. Número dos, identificar cómo cada nivel contribuye a la eficiencia logística. ¿En qué situaciones es más conveniente contratar cada tipo de operador según la necesidad de transporte, almacenamiento, inventarios o gestión integral? Número tres, establecer criterios para elegir al operador adecuado. Considerar cada sector, volumen, alcance geográfico, tecnología e integración de procesos con el fin de ofrecer una guía útil para la toma de decisiones en proyectos logísticos reales. Em, pues estos son nuestros tres objetivos, ¿verdad? Sería más que todo... eh, atrás, de nuevo, por favor. Dar atrás, por favor. Perdón, ahí está, es que duró un toque en cargar, pero ya está. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, nada más sería como identificar más que todo, ¿verdad? ¿Cuál es la eficiencia operativa? Esto del 1 a 5 PL, pues queremos que quede claro que no siempre más es mejor, ¿verdad? Quizá una empresa pequeña no ocupa algo como 5 PL, sino que 2 PL, ¿verdad? Entonces esta empresa pequeña que por lo que puede crecer necesita identificar ese punto eh, donde se puede equilibrar los costos del servicio
¿verdad? Hacer ese equilibrio. Siguiente, por favor. Ahí creo que se quedó congelado. Ahí está. Delimitación de estudio. El estudio se limita al análisis conceptual de los operadores logísticos y su clasificación de niveles 1PL a 5PL, describiendo sus características, servicios y rol en la cadena de suministro. No incluye casos empresariales ni análisis financieros. Se enfoca únicamente en operadores que realizan transporte, almacenamiento, distribución y gestión logística, excluyendo temas como manufactura, comercio electrónico e infraestructura. La delimitación temporal se basa en el modelo contemporáneo de clasificación vigente y utilizado en el ámbito académico y empresarial. Eh, bueno, este estudio queremos, no queremos entrar en temas de contabilidad, ¿verdad? Finanzas, sino que es más como el producto que va siendo terminado, por ejemplo, en las bodegas, en los estantes, cómo los almacenes pueden lograr ser más inteligentes, ¿verdad? Y conectar los puntos que el cliente necesita, ¿verdad? Cómo cada empresa puede tener su PL que necesita y ser más eficiente. Bueno, ¿Qué es un operador? me indica si te Sí, sale, sí. Es que el compañero es de otro país, entonces probablemente cuesta que le cargue un toque más de información, pero no sé si es por ahí. Pero me dice si te sale, Eddie. ahí sí, sí me sale, ahí estamos. Algunos segundos, pero ahí está. ¿Qué es un operador logístico? Un operador logístico es una empresa que se encarga de realizar y gestionar actividades de la cadena de suministro como transporte, almacenamiento, inventarios y distribución para que otra empresa pueda entregar sus productos de forma eficiente. Básicamente, pues es como alguien que da soluciones, ¿verdad? Esto de los operadores logísticos. Las soluciones de transporte, distribución, no solamente es manejar un camión, sino que ver dónde el camión puede llegar a su destino de una manera eficiente, evitando pues atrasos, ¿verdad? Como puede ser el tráfico, eh, haciendo gestión de inventarios, saber exactamente ya dónde va cada cosa, dónde va colocado, avisar cuando algo viene, cuando algo se va, ¿verdad? Para que todo el equipo esté avisado. Cuidar también el producto, el cuidado físico del producto es importante. Mantener esa comunicación para que no haya golpeado. Y bueno, básicamente, pues seguimos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, profesor, compañeros. Aquí les voy a hablar un poco de los tipos de operadores logísticos. Antes de entrar en los 5 tipos de operadores logísticos, quiero platicarles un poco sobre las líneas aéreas y los medios de transporte que utilizan a nivel mundial. Es algo muy breve, pues sabemos que utilizamos 3 medios de transporte: aéreo, marítimo y terrestre. Principalmente terrestres para algo local. Deme un momento, por favor. Para algo local o incluso pasando los bordes de las fronteras. Sin embargo, necesitaremos de transporte marítimo y aéreo para cruzar océanos y demás y comercializar con otros países no muy cercanos. Luego también tenemos algún servicio especial, generalmente es aéreo, ¿verdad? Que son los servicios de los couriers. Son pequeños envíos, principalmente utilizados por documentación, algún tipo de muestras no perecederos y que no excedan en algunos casos de 35 kilos o máximo de 55 y aerolíneas que a veces dan el servicio 100. Los más populares acá, dentro de las líneas aéreas, es LATAM, KLM, American Airlines, Avianca y algunas líneas de pasajeros como Copa, y algunas líneas pequeñas que llevan transporte. Y en las líneas marítimas, las más conocidas son bueno, un poco más grandes, son Mediterránea, Guam, Maersk, Evergreen y algunas otras por ahí. En los servicios de courier, pues algunos de nosotros hemos visto UPS, DHL, que llevan pues este tipo de paquetería, etcétera, alrededor del mundo. Para los 5 tipos de operadores logísticos
se dividen, valga la redundancia, según la magnitud de su gestión dentro de la planificación y distribución de alguna carga. El número uno, ¿verdad?, de los operadores primarios son aquellas empresas que ellos mismos gestionan su transporte, generalmente es terrestre, y dentro de los límites, como digo, de un país o de una región, ¿verdad? Un poquito más limitados. Los segundos son los operadores logísticos secundarios. Estos son los que cuentan con bodegas, con transporte, pero que a su vez venden ese servicio, ¿verdad?, a aquellas empresas que lo subcontratan. ¿Para qué? Para que puedan utilizar estos recursos. Ahora, toda la responsabilidad recae sobre quien nos contrata y no sobre el segundo, digamos, el segundo 2PL en este caso. El tercero, el Tripartite Logistics, es aquel que cuenta tanto con la infraestructura de transporte como almacenaje y demás, que brinda el servicio complementario ya de toda la gestión del transporte como tal, tanto aéreo, marítimo o terrestre, ¿verdad? Gestiona el almacenamiento de la carga y, por último, no se encarga de la distribución, solamente hasta ahí llega. El 4PL es de forma integral, por decir así, un 3PL. O sea, ellos se encargan de toda esa parte del transporte, de la logística del producto de un punto A al punto B, ¿verdad? Gestionando el almacenamiento e incluso a veces la distribución. También estas personas, bueno, estas empresas, perdón, cuentan con tecnología, con dashboard especializados para brindar ese servicio a esa empresa o a ese cliente que los contrata para hacer toda esa gestión de su planeación. Y por último, tenemos el más complejo de todos, que son los de quinto nivel. Ellos comprenden pues, todos los niveles anteriores, más la sumatoria de que sí son los responsables desde el punto A hasta el punto B, e incluso en algunas ocasiones, perdón, en algunas ocasiones, ellos ven la parte de manufactura y de inventario. No sé, adelante. Ok, muchas gracias, compañero. Bueno, estimados, para hacer, perdón. Ok, para hacerle menciones de los principales agentes logísticos de entre los primeros 10 que pudimos ver. Hay unos que son muy conocidos, otros que pues, están en otros países, ¿verdad? Y no nos relacionamos tanto. Pero por acá está DHL. Hay unos que están en inglés, no soy tan bueno, ¿verdad? Pero que KNN, DSB, Global Transport and Logistics, DB Schenker, Sinotrans, Expeditors International, Kintetsu World Express, en Nippon Express, Seba Logistics, y eso era como para contextualizar o para que pudieran más o menos ir visualizando, ¿verdad?, cuáles son esas empresas que brindan este servicio tan especializado desde un PL hasta 5 PLs, dependiendo de las necesidades y presupuesto de cada empresa, ¿verdad?, que es lo más importante. Ampliando un poco y sumergiéndonos en lo que el compañero ahorita nos establece, ¿verdad? Sobre qué es un PL hasta 5 PLs y todos estos operadores logísticos. Hacemos este pequeño cuadrito de forma vamos a ver, más fácil de entender, que dice que el nivel PL1, ¿quién lo gestiona? Pues la empresa misma. La misma empresa. El alcance del servicio es básico, es interno, ¿verdad? Sus propios camiones mueven su propio producto, una Coca-Cola, un Dos Pinos, un Café Rey, por ejemplo. La integración es baja, tecnología, pues la que cuente con la empresa en dicho momento, la que tenga. Y el ejemplo de uso, empresas con flota propia, ¿verdad? Un caso de un 2PL, el proveedor es externo, como lo dijo el compañero Kenneth anteriormente. El alcance del servicio puede ser transporte, almacenamiento. La integración es baja, tecnología pues limitada, siempre y cuando cubra con las necesidades de la empresa. Y un ejemplo del uso puede ser contratar ese transporte tercerizado. Un 3PL es el operador logístico, ¿verdad? ¿Quién lo gestiona? Propiamente el operador logístico, ya no la empresa. Alcance del servicio, logística integral. La integración ya es un poco más robusta, media en este caso.
tecnología ya moderada, y ejemplos de uso puede ser distribución y temas de inventarios, ya sea metiendo un poco más con lo que sería el producto, ¿verdad? En el caso de un 4PL, ¿quién lo gestiona? Un integrador. Alcance del servicio, lo gestiona gestión total de la cadena. Integración es alta. Tecnología, ya necesitamos de sistemas especializados, ¿verdad? Avanzada. Y ejemplo de uso, coordinación de varios PL, varios 3PL. Leí un poco también que un 4PL puede tanto contratar como un 2PL como un 3PL. Los podría manejar dependiendo de sus necesidades. Y el 5PL, en este caso, ¿quién lo gestiona? Un operador digital, alcance del servicio, estrategia y automatización. La integración tiene que ser muy alta, tecnología de avanzada y ejemplo de usos, cadenas globales e-commerce y también contratación de los anteriores PLs si así lo requieren, ¿verdad? Eh, Traigo otro ejemplo en el cual lo vamos a llevar ya a nombres de empresas con el fin de que ustedes lo vayan contextualizando, lo vayan visualizando para que lo vayan entendiendo mejor. Un PL, la logística es interna, por ejemplo, una Coca-Cola, Zara, Mercadona, Los Pinos, cualquier empresa aquí que podamos ver que mueva sus propios productos eh, con sus mismas unidades, por decirlo como ejemplo, sus mismos activos. El 2PL, transporte almacenamiento, como en este caso un DHL Freight, FedEx Logistics, que sí, pues el nombre DHL y FedEx pues es muy grande, brindan diferentes tipos de servicios. El 3PL, logística integral, puede ser un DH Supply Chain, un UPS, un Expo, ¿verdad? 4PL es una gestión de la cadena completa, puede ser un PD Schenker, que lo vimos anteriormente, Mahindra Logistics, brindan este servicio completo, y un 5PL, logística digital de avanzada, como por ejemplo un Amazon, Alibaba, Cainiao, Flexport, son empresas que brindan estos tipos de servicios más avanzados, ¿verdad? Avanzando un poco más sobre las ventajas y desventajas de un operador logístico. Ok, vamos a dar inicio con las ventajas. Genera mayor capacidad de ahorro, ¿verdad? En algunas áreas para que la empresa se pueda concentrar en otros aspectos del comercio, en otros aspectos de sus necesidades propiamente de la empresa, dejando esto a otra empresa para que ellas la puedan dirigir hacia donde es lo que quieren. Reduce el volumen de inventarios dentro de la empresa, como lo vimos anteriormente. Si la empresa que se contrata tiene transporte y tiene almacenaje, pues ya la empresa que contrata no tiene que preocuparse en dónde tener su producto. Ya lo va a tener en un tercer lugar y no se tiene que preocupar de ese almacenamiento. Reduce costos de almacenamiento, lo vimos ahorita, distribución y transporte, porque los brinda, ¿verdad? Aumenta la calidad de servicio logístico. Si la empresa no contaba con camiones, si la empresa tenía solo 2 o 1, pues las necesidades se veían abastecidas con sus requerimientos. Al tener este tipo de servicios, ellos lo entregan y ese tercerizado se encarga de cumplir en tiempo y forma las entregas de forma satisfactoria, teniendo beneficios a nivel de sus clientes. A nivel de desventajas, podemos hablar de la pérdida de control de los procesos dependiendo el PL que vayamos a utilizar. Como lo vimos anteriormente, puede desde nada más alquilar una flotilla hasta entregar completamente la operación, ¿verdad? Hay empresas que no les gusta perder el norte de su empresa y quieren estar relacionados en estas. Bueno, esto se da si llegan a adquirir un PL sumamente alto, ¿verdad? De un servicio más alto. Riesgo de desarrollar relación de alta, ¿verdad? Dificultad para la rebaja de costos. Esto es contradictorio un poco, pero vamos a ver, si una empresa quiere el mejor servicio, pues también tiene que invertir. No es algo que sea barato, sinceramente. Y existe un riesgo para el cumplimiento del servicio. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros lo pasamos a un tercero y este tercero de verdad no nos cumple con las expectativas que tenemos, también se nos puede traer abajo del cumplimiento de objetivos, de cumplimiento de satisfacción del cliente por un servicio mal brindado o que el producto no llegue en tiempo y forma como se estableció en dicho momento. A nivel de conclusiones, la elección del proveedor logístico va a depender siempre del tipo requerido y de cada nivel, ¿verdad? Que la empresa quiera contratar, ofreciendo distintos grados de complejidad
así como la gestión completa de la cadena de suministros a nivel total. A mayor nivel de operación logístico, mayor es la integración, mayor es el servicio que se presta, ¿verdad? Y esto va acuerpado también pues, de un costo. El costo aumenta conforme se avanza los niveles, claro está. Si queremos un mayor servicio, pues tenemos que tener una mayor inversión, pero también implica más responsabilidades al pagar un poco más o al adquirir un PL5, por ejemplo. Sabemos que esta inversión nos va a dar resultados pues un poco más acertados o un poco de mejor calidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta es nuestra presentación, profe. De no llegamos a la hora, pero esperemos haberles cumplido todas las dudas, expectativas y demás. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguno tiene alguna consulta? Yo, profe. Adelante, Randall. Sí, señor. Desde su perspectiva, compañeros, ¿cómo consideran ustedes que reducimos costos al tercerizar un inventario? Bueno, ¿Alguno si que... gusta, se la puedo ir respondiendo. Ok. Bueno, mira, ahí sí la empresa, hay varias decisiones, ¿verdad? Hay empresas que se establecen sin activos en algún país y demás por algún tipo de evento, etcétera. Entonces, el generar o el comprar un terreno para tener un almacén, por ejemplo, puede generar un gasto más amplio del, llámese de impuestos, etcétera, que genere ese terreno, más la construcción, seguridad y demás. Entonces, el subcontratar esa parte, por ejemplo, y la operación sea así, puede hacer que, o muy probablemente, ¿verdad?, sea más rentable adquirir los servicios de un tercero. Y se mide, ¿verdad? También, y aquí hay empresas, perdón, en Estados Unidos hay muchas empresas dedicadas a esto, o a esos almacenajes terciarios. Espero haber contestado su cuestión. Muy bien, Claudia. Claudia creo que tiene una consulta también. Sí, sí tengo. Buenas noches, profesor y compañeros y compañeras. Me llama la atención en el cuadro donde el compañero Fabián estaba explicando los tipos de, bueno, un PL, dos PLs y así, que para el 1 PL se dice que el nivel de tecnología es mínimo. Entonces quería saber por qué se hace, por qué se asume, digamos, por ejemplo, como en el ejemplo de Coca-Cola, que incorpora un nivel de tecnología mínimo. Sí, tal vez sea mi percepción que Coca-Cola tiene una cadena de suministro bastante tecnológica. Ok, Clau, buenas noches, profesor Clau. Ok, vamos a ver, tal vez no me enfocaba básicamente que Coca-Cola tiene un servicio o vamos a ver, un sistema bajo. Realmente ellos, es una transnacional, tiene equipo de alta. A lo que nos enfocamos es al tipo de distribución que ellos utilizan, ¿verdad? Que indiferentemente si hubiera sido de alta o de baja, ellos pueden salir con su trabajo debido a la flotilla que tienen. Entonces va más bien enfocado a los recursos que tienen actualmente que pueden cumplir esas necesidades. Si Coca-Cola no tuviera estos recursos, aún con su tecnología alta, pero no tienen los recursos, no podrían cumplir con la distribución completa del producto, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, la información pues lo que nos lleva es que la gestión de un 1PL, a pesar de que tenga un sistema o una tecnología baja, si tienen los recursos, como que son los camiones en este caso, ellos podrían encargarse de su distribución completamente, que al final ese es el servicio, ¿verdad? Alquilar quien nos puede entregar el producto en tiempo y forma en el lugar. No sé si contesté su pregunta. Sí, ok, queda muy claro. Gracias. Solo para agregar un poquito más a lo que dijo Fabián, digamos, en ese ejemplo de Coca-Cola, por ejemplo, ellos tienen muy alta tecnología en lo que es la fabricación de la bebida y demás, pero ellos subcontratan lo que es la parte logística. FENSA, digamos, en Costa Rica, por ejemplo, que movió sus operaciones a Guanacaste, ellos hicieron un plan para subcontratar y ya, por ejemplo, el equipo mínimo de logística, que era en San José o ahí en Calle Blanco, los aromas como para producción. Entonces, sí, no es que no tengan del todo un dashboard como tal, sino que un 5PL, por ejemplo, ya tiene una tecnología muchísimo más amplia, incluso de rastreo de contenedores, de dónde podría estar su carga, un traqueo todavía más digital e incluso ya adaptando lo que es inteligencia artificial. Muchas gracias, Kenneth. Sí, ya entendí la No, con diferencia. gusto.
¿Podrían volver a poner la presentación para hacerles un par de consultas en algunas filminas, por favor? Profe, ahí me dice si la puede ver por aquello. Sí, ahí la puedo ver. Devuélvase un par ahí, por favor. Otra. Ahí va, una para adelante, una para adelante. Otra. Otra. No, entonces más bien para atrás, entonces. O sea, muévase hacia el ¿Cuál, final. Muévase hacia cuál el es la final. que cuál es la que buscas, profe? Esta. Vamos a ver, Ok, la ok. anterior, la anterior. Esta, Esa, ventajas y desventajas. esa Ok. misma. Vamos a ver. No entendí bien la segunda desventaja. Dice, riesgo de desarrollar relaciones de alta. No entendí bien a qué se refieren con eso. No sé si me puedes ampliar un poquito. Profe, yo estaba viendo ahí y yo creo que eso fue un error mío porque me faltó algo ahí, en realidad. Creo que por ahí va el tema. ¿Y qué fue lo que le faltó? Déjame ver porque la verdad no me recuerdo. Riesgos de desarrollar relaciones, o en realidad, vamos a ver. eh, Pero tal vez sí puedo intervenir ahí un sí, poco. El gracias, riesgo de desarrollar gracias. relaciones de alta dependencia Correcto, de alta dependencia. porque lo voy a tal vez decir así, profesor. ¿Qué pasa si el 3PL, digo, un ejemplo, dice, va, o sea, no se hace responsable, que se declara en quiebra, no se le pasa algo, y nosotros dependemos, o bueno, esa empresa depende, mejor dicho, de ese servicio y demás. Recuperarse o tener otro nivel de confianza para eso le va a costar mucho dinero a esa empresa. Entonces es sobre esa dependencia, o si más bien el 3PL le puede decir, oye, ahora de hoy en adelante su mercadería o nuestros servicios aumentaron un 25% y es lo que tienes tal vez de margen de ganancia y demás. Entonces es con lo que se refiere ese tipo de desventaja. Correcto, correcto. Es, digamos, devolvete a la anterior filmina, a la anterior, esta. Vamos a ver, ahora cuando se estaba conversando, inclusive contestando la pregunta de Claudia, eh, se decía, digamos, que una empresa como Coca-Cola, digamos, que estaría en un OPL o Dos Pinos, eventualmente podría ser que tenga poca tecnología. Yo más bien creo que se refiere al tema de la integración, ¿verdad? Porque definitivamente Coca-Cola es una empresa que tiene un nivel tecnológico, inclusive FEMSA, las conozco bien, han sido, digamos, clientes míos en otras empresas. Entonces ellos tienen niveles tecnológicos adecuados, tienen buen control de la flota y todo el asunto. Yo más bien creo que en este caso, digamos, a lo que se refiere es a la integración, ¿verdad? El 1PL no está integrado, es una empresa que hace todo por sí misma. El 2PL, como está muy bien la tabla, contrata solo el transporte, entonces tiene poca integración, ¿verdad? Ustedes inclusive lo ponen ahí en la cuarta columna. Entonces yo más bien creo que se refiere a eso, digamos, cuando uno dice 1PL, 2PL, 3PL, etcétera, se refiere al grado de integración. Y ese grado de integración, a su vez, va a llevar las ventajas y desventajas que están bien señaladas, digamos, en la otra filmina. Entonces, eso por ahí. Ahora bien, tengo otra consulta. Cuando, digamos, se asignó este tema, se puso que este tema era operadores logísticos y agentes. ¿Ok? Entonces, yo quiero hacerles una pregunta. De acuerdo con lo que ustedes revisaron, ¿qué es un agente entonces? Profe, tal vez no lo profundizamos ahí en el trabajo y si no más, este, sin temor a equivocarme, ¿verdad? El agente es una parte integral de la cadena del 1PL, bueno, el 5PL. Por ejemplo, el que da el servicio de aduanas, un broker, es un agente dentro de la cadena de los operadores logísticos.
Bueno, ¿O no, estoy equivocado? Perdón. no, en realidad no. No, no sé si alguno de los otros compañeros tiene idea que es un agente, sino casualmente para aclarar yo un poco más el término. Profe, solo para agregar un poco, yo estuve un tiempo en importaciones y a la gente pues se le conoce como una persona que actúa en nombre de la empresa, ¿verdad? Ya sea en el puerto, en aduana, gestiona trámites o servicios. Si bien no es el dueño de la mercancía, pero él hace los trámites con la aduana para que pues la mercancía entre al país, solo para agregar. No, ese es un agente aduanero. Eso que usted está refiriendo es un agente aduanero. Entonces, vamos a ver, quiero ponerlos en contexto porque obviamente agente puede decir muchas o puede querer decir muchas cosas, inclusive hasta los actores de Hollywood tienen un agente que los representa y los futbolistas tienen un agente que los representa. No nos estamos refiriendo a ese tipo de agentes, ¿verdad? Entonces, dentro de la cadena logística, si bien es cierto, hay diferentes etapas, digamos, de que alguien puede hacer el transporte y otro la aduana, etcétera, no es a eso a lo que se refiere un agente, ¿verdad? ¿A qué es lo que se refiere un agente principalmente? Por ejemplo, hay empresas, no llamemos DHL o KN, porque son empresas que están a nivel mundial y tienen oficinas propias prácticamente en todos los países. Pero prácticamente todas estas que ustedes pusieron aquí son muy buenos ejemplos de operadores logísticos, no de agentes operadores. Estos son operadores logísticos y estos operadores logísticos tienen oficinas en todos los países o tienen oficinas en casi todos los países del mundo, ¿verdad? Entonces, estos son operadores logísticos enormes a nivel mundial. Imaginemos un operador logístico más pequeño. Imaginemos un operador logístico que solo tiene operaciones en Costa Rica, ¿verdad? Tiene sus Correos de bodegas. Costa Rica, puede ser. Bueno, ese es un buen ejemplo, un muy buen ejemplo que creo que todos conocemos. Correos de Costa Rica. Correos de Costa Rica da parte, digamos, de los servicios logísticos, da almacenamiento, da transporte local, no sé si da aduanas, no sé si da los trámites aduaneros, pero supongamos que sí. Entonces es un excelente ejemplo. Ahora bien, ¿cómo hace Correos de Costa Rica si tiene que mandar la carga, si tiene que mandar algunas cartas o algunos paquetes a Estados Unidos? ¿Cómo hace, digamos, para manejar la carga en Estados Unidos? En ese Permiso. caso, adelante, Andrés, entonces sí. Profe, perdón que le interrumpa. Yo pensaría también que podría ser tal vez como los consolidadores de carga, como Más o podría menos, ser. más o O- menos, por ahí vamos, pero quedémonos con el ejemplo de Correos de Costa Rica, que creo que nos va a servir para entenderlo bien. Correos de Costa Rica solo tiene oficina en Costa Rica y va a mandar una carga para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace para que le reciban esa carga en Estados Unidos? Que le ayuden en caso de que haya algún inconveniente, no sé, que la carga llegó mojada, llegó un faltante, cualquier cosa por el estilo. ¿Qué hace Correos de Costa Rica? Bueno, Correos de Costa Rica lo que hace es que se pone de acuerdo con una empresa semejante a él que está en Estados Unidos, ¿verdad? Puede ser una empresa grandota como DHL, pero usualmente no es así, ¿verdad? Porque las empresas grandes, ellas lo hacen todo ellos mismos, pero las empresas pequeñas o medianas que no tienen representación en otros países, necesitan que alguien les ayude en destino a, a gestionar cualquier inconveniente que se dé. Entonces, imagínate que Correos de Costa Rica, hay uno que se llama Correos de Estados Unidos. No es cierto, pero para el ejemplo, digamos que se llama Correos de Estados Unidos. Entonces, Correos de Costa Rica se pone de acuerdo con Correos de Costa Rica, de Estados Unidos y le dice, Correos de Estados Unidos, aquí le va a mandar esta carga, usted me ayuda cuando llega esta carga a recibirla, a irla a entregar eventualmente porque usted la recibe en el aeropuerto, pero tiene que irla entregando a 40 kilómetros de ahí, entonces usted consigue el transporte y usted va y lo entrega, etc. Entonces, en ese caso, Correos de Estados Unidos es un agente y a nivel mundial existen redes de agentes, ¿verdad? Entonces, hacia eso es donde quiero llegar.
Las empresas grandotas como DHL, como KN, tienen oficinas en prácticamente todos los países. Entonces, DHL Costa Rica se lo manda a DHL Estados Unidos. DHL Estados Unidos lo recibe y hace su red. Correos de Costa Rica no tiene eventualmente una operación en Estados Unidos. Entonces, se vale de una red de agentes logísticos para que alguien más le maneje la carga en Estados Unidos. Y esas redes están formalizadas a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, uno puede ser parte de una o de más redes de agentes. Entonces, por ejemplo, yo donde trabajo en este momento, yo trabajo en un operador logístico que solo tiene operaciones en Costa Rica. Entonces, yo mando mucha carga, por ejemplo, a Guatemala, ¿ok? Pero yo no tengo operación en Guatemala. Entonces, ¿qué hago? Entonces, yo estoy asociado a una red de agentes logísticos que tiene identificadas empresas como la mía en Guatemala. Entonces me dice, vea, Paul, aquí en Guatemala está la empresa 1, la empresa 2 y la empresa 3. Entonces yo selecciono con cuál quiero trabajar. Yo digo, bueno, quiero trabajar con la empresa número 2. Entonces toda la carga que yo mando a Guatemala, allá en Guatemala la recibe la empresa número 2 y es como mi representante allá. Me ayuda con todos los trámites que yo tengo que hacer en Guatemala, cualquier inconveniente que se presente, etcétera. Eso es una red de agentes. Y esas redes de agentes están formalizadas. Yo firmo un contrato con la red de agentes, yo le pago a la red de agentes y la red de agentes le paga, digamos, al de Guatemala. Y si el de Guatemala quiere mandar una carga para Costa Rica, eventualmente también me puede utilizar a mí como agente. Entonces, son parecidos, pero no es lo mismo. Los grandotes, los operadores logísticos grandotes tienen oficinas en todos los países y ellos mismos hacen sus cosas. Los pequeños no tenemos oficinas en todos los países, entonces necesitamos que alguien nos ayude en esos países, que van a ser a su vez empresas parecidas a las de uno, que le ayudan a uno a hacer la gestión. Entonces eso es lo que se llama un agente. Sería como un intermediario, profe, como una... No necesariamente No, es un intermediario. un par. Es como un par, como exactamente, okay, como un aliado que tiene uno en destino para que le ayude a hacer los trámites. Y como hemos estado viendo y hemos estado conversando, uno cuando mueve producto de un lado a otro tiene que, digamos, velar por 3 condiciones, ¿verdad? Por el precio, por la calidad y por el tiempo, ¿verdad? Entonces, este agente en destino le ayuda a uno a que esas condiciones se cumplan, ¿verdad? Entonces, son parecidos, pero no son lo mismo. Por un lado tenemos los operadores logísticos, que los compañeros los explicaron bien, ¿verdad? Y por otro lado están los agentes, que es algo parecido, pero no necesariamente lo mismo. ¿Ok? Si quieren, claro, dejen de presentar si quieren entonces. No sé si alguno otro tiene alguna consulta. ¿No? Bueno, entonces si quieren, le vamos a dar paso al grupo número 2 para que el grupo número 2 nos explique la solución del caso. Por favor, aunque sea repetitivo, no importa, démosle una breve leída al caso de inicio, ¿verdad? Como para que todos nos pongamos en autos de qué era lo que trataba el caso y luego ustedes ponen la presentación de la presentación de la solución, ¿verdad? Eso le tocaba al grupo número 2. Profe. Sí. Disculpa que te interrumpa un momento. Vieras de que yo intenté buscar un espacio en donde subir esto y nunca lo encontré. ¿Eso usted lo habilita después o cómo hacemos para este caso, la presentación y el escrito? Mándemela por favor al correo que yo les compartí. Excelente. ¿Verdad? Ok, perfecto. Y yo le voy a decir a la persona que está administrando el aula virtual que abra un espacio para que lo suban. Pero digamos, ya con solo que me lo manden a mi correo, ya con eso, digamos, se cumple con el requisito. Perfecto, gracias. Ok. Entonces, si quieren, el grupo número 2, si quieren, pueden presentar la solución del caso. No sé si me están escuchando. Las personas del grupo número 2. Sí, profe, ya nuestra Sí, profe, compañera Jennifer lo vale, nada más lo está buscando.
Ok, Sí, perfecto. dame un momentito. No sé si igual presentamos como la presentación mayor, no sé por qué ahí vienen como unos puntos claves, entonces, o ¿Cómo es? igual, Es que, perdón, se le escucha con un poquito de eco. ¿Cómo es? Perdón. no, no, que te mencionaba, ¿no? Que igual, no sé si igual podemos presentar como la presentación PowerPoint, pero así se la de Canva, porque ahí se presenta como los puntitos claves y ahí Ah, podemos magnífico, mencionarlos. magnífico, magnífico. Está bien. Dale, dale, entonces. Perfecto, ya presentamos entonces. Me avisan si les aparece. Sí, sí nos aparece, pero otra vez Ok. póngala en modo presentación, ¿sí? Ujú. Listo. Ok, podemos dar como inicio y ahí vamos explicando o de una vez Sí, presentamos el resto. sí, sí. Bueno, no sé cómo lo tienen planeado, pero si quiere, no sé cómo lo tengan planeado, adelante. Ok, ok, listo. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a explicarles acerca sobre el caso número uno, que es sobre la integridad y inocuidad de la carga, el cual está conformado por mi compañera Claudia Barbosa, Jafet Barquero, Meisel Cordero, Arnés Hernández y mi persona Jennifer Molina. Algunos de los puntos claves que vamos a tratar dentro del caso va a ser acerca sobre la introducción, hacer énfasis de lo que se quiere buscar con el caso, algunos puntos claves haciendo un breve resumen del caso y cuatro escenarios. El primero va a ser acerca sobre la carga suelta en cajas, el segundo escenario sobre la carga palitizada a doble estiba con pérdida del 3.5%, el escenario 3, la carga palitizada a doble estiba con peso de 66,6% en tarima superior y el escenario 4, la carga palitizada sin estivar. Seguidamente, unas breves recomendaciones y por último, los riesgos que pueden surgir y sus conclusiones. Ahora bien, en cuanto a la introducción, lo que se busca analizar con el caso es buscar, ¿verdad?, alternativas logísticas que sean mejores para poder transportar el detergente desde Guatemala hasta Costa Rica con el objetivo de poder garantizar, ¿verdad?, la integridad, digamos, y inocuidad de la carga. Entonces, para así poder cumplir con los tiempos de entrega establecidos y mantener un adecuado, ¿verdad?, control logístico. Seguidamente, este objetivo principal es poder analizar, digamos, la opción que permite entregar las 6.600 unidades completas, respetando el presupuesto definido por la empresa y sin afectar la rentabilidad del negocio, que seguidamente vamos a presentarlo entre los puntos claves. Y para poder evaluar esto, ¿verdad? Se van a evaluar, valga la redundancia, diferentes modalidades de embalaje y estima considerando el impacto que tiene cada una en la merma del producto, costos operativos y la seguridad durante el transporte. Ahora bien, en los puntos claves dentro del caso, es un caso, es un contrato entre la empresa Empoli y el supermercado Unidos, el cual, la fecha de cierre de la venta es el 5 de enero del 2024 y el acuerdo corresponde a 6.500 envases de detergente como una prueba inicial, en lo cual cada envase tiene un peso individual de 2,77 kilogramos, lo que da como resultado un peso total de 18.000,5 kilogramos, lo cual la fecha de entrega a la cadena de supermercados está establecida para el 23 de febrero. Y desde el punto de vista financiero, se espera que esta operación genere para Empoli un profit, que de verdad es la ganancia final de la operación, de 1.911.000 dólares y también un EBITDA, que es la rentabilidad operativa, que en español significa las ganancias ante los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que esto genera aproximadamente 150.000 dólares, lo cual, ¿verdad?, le refuerza la importancia de poder cumplir con los tiempos y los costos definidos por la empresa. En este caso, bueno, el origen del proveedor se encuentra en Guatemala, donde se encuentra el producto, y el Incoterms acordado es el escort, lo que quiere decir, ¿verdad?, que la empresa en Poli asume todos los costos y riesgos logísticos desde origen. También la orden de compra en este caso se realizó el 8 de enero y es aceptada ese mismo día. Y en esta orden de compra se aceptó por 6.600 envases con un costo total de 105.600 dólares. Se mencionaron algunos detalles de la carga, lo cual se menciona que tienen que ir en cajas de 6 unidades cada una, con todas con la misma medida, que es 40 por 30 por 40, lo cual siendo una totalidad de cajas
de 1100 con un volumen de 58,8 cbm, que ese volumen lo obtuvimos haciendo, digamos, 0,40 por 0,30 por 0,40 para saber así el volumen de la carga que puede ser incorporada dentro del contenedor. También algunos costos logísticos que se toman a consideración dentro del caso es que el costo de transporte de los almacenes del proveedor en Guatemala hasta los almacenes en Costa Rica es de $2.500 por contenedor. También se establece un costo por cargar esto al contenedor, que es de $100. También si se quieren utilizar tarimas y embalarlas, tiene un costo de $35 por tarima, que esto se suma al precio de venta del producto. También se menciona que esto tiene un peso máximo por tarima que era de 0,5 toneladas, es decir, 500 kilogramos. Entonces, esto es lo que limita, ¿verdad?, la estiba a un máximo de 180 envases por tarima, ya que se considera el peso individual de cada una, entonces para poder así cumplir con el peso requerido. En cuanto al seguro, el costo es de 0,85 por cada $1.000 del valor de la mercancía, con un mínimo de $250 por embarque. Entonces, a pesar de que se le aplica algún costo, siempre va a ser el mínimo, va a ser $250. Y también el valor CIF de la carga abarca el 26%, que aquí abarcan los costos de nacionalización, trámites aduaneros, pago de impuestos. Y se utilizó para este caso las medidas de un furgón de 53 pies, cuyas dimensiones son 16,15% de largo, 2,44 metros de ancho y una altura de 2,70 a 2,80. La selección de este furgón va a ser analizada en los siguientes casos, el motivo por el cual fue seleccionado. Buenas noches, compañeros, compañeras y profesor. Yo les voy a estar hablando acerca... ay, Dejaron de compartir. sí, Jenny, ¿puedes Sí, volver a sí, sí. compartir? Ay, perdón, dame un momento, que no sé qué pasó. Me dice si les aparece. Sí, Sí, listo, adelante. muchas gracias. Bueno, yo les voy a estar comentando acerca del escenario 1 y el 2. El 1 es respectivo a carga suelta en cajas. Entonces, detalles del pedido, ¿verdad? Hablamos de que el detalle del pedido que hizo Emporia el proveedor son 6.600 envases. El costo de ese pedido son $105.600. ¿Cómo nos va a entregar el proveedor el pedido? Bueno, en Poli, envases por caja son 6. Entonces, el total de cajas que tenemos son 1.100. Entonces, ¿verdad? Tomamos esos 6.600 envases y lo dividimos entre 6. Entonces tenemos un total de 1.100 cajas. En cuanto a los costos logísticos, como indicó la compañera, ahora los puntos claves, tenemos que el flete serían 2.500 porque vamos a usar pues un contenedor. La cargada a piso, como también indicó mi compañera, son $100. El seguro, que era $0.85 por cada 1.000 de valor, bueno, se hizo los cálculos, ¿verdad? Que el costo del pedido son $105.600, lo dividimos entre esos 1.000, y lo multiplicamos por el 0.85 del seguro, lo que nos da un total de $89.76. No llegamos, ¿verdad? No superamos esos 250 mínimo, entonces nos aplica el mínimo. En cuanto a los costos aduaneros que corresponden al 26% del valor CIF, tomando en cuenta, ¿verdad? Que el CIF es ¿verdad? Costo de la mercancía, insurance and freight, sería los $105.600 del costo de la mercancía, los 2.500 del flete, más los 250 del seguro, y esto lo multiplicamos por el 26% para obtener los costos aduaneros, y nos da 28.000, ay, perdón, sí, lo vi raro ese número, bueno, Sí, es que Es que se le ahí cortó por 28 espacio, pero mil. son los 28.171. Gracias, sí, yo. Ok, muchas gracias por esa aclaración. Entonces, para el número 4, el punto número 4, último de este escenario, la resolución, ¿verdad? El costo total de esta operación es de $136.621, lo cual cumple con los requisitos de la gerencia, que esto ya les vamos a indicar, ¿verdad? La gerencia indicó que los costos de embalaje, de seguro y de flete no superaran el 4.20%. Esto corresponde apenas al 2.70% del costo de los envases, pero el margen de daño de este escenario es del 7.5%. Entonces, pues sí es bastante alto comparado con los demás que vamos a ver. Pero Santoque. Pero entonces, digamos, ¿este escenario cumple con los requerimientos o no? ¿O se lo van a presentar después? Esto lo vamos a presentar después, pero Ok, esto listo. específicamente sí cumple con los Bueno, requerimientos no, si lo van porque... a presentar después, lo vemos después. Ok, Sí, adelante. ok.
Bueno, el segundo, estamos hablando de carga paletizada estivada. En cuanto a carga paletizada estivada, ¿verdad? Como indicó la compañera, tenemos dos tipos. Este es en el que las dos tarimas tienen el mismo peso en cada una. Pero bueno, ¿verdad? Para este caso se utilizaba un método de embalaje a doble estiva, donde la totalidad del pallet tiene el mismo peso. Entonces, la información que tenemos es que el peso por tarima son de 500 kilogramos. Los envases que va a tener cada tarima son 180. El total de tarimas serían 37. Y los costos del pedido, estamos hablando de que la factura, ¿verdad? El mismo costo que ya conversamos, $105,600, un flete de 2,500, la cargada de $100. El seguro es exactamente el mismo cálculo, ¿verdad? Al final son $89,76, lo que no nos llega al mínimo, entonces se nos aplica el mínimo de 250. Y vamos a usar 37 tarimas, cada una tiene un costo de $35, los que nos da un total de costo para las tarimas de $1,295. Los costos aduaneros es, pues, ¿verdad? La misma ciencia que corresponde al 26% del valor CIF y hacemos los cálculos, ¿verdad? $105,600 más 2,500 de el flete más 250 del seguro que se nos aplicó al mínimo por el 26%. Esto nos da $28,171, ¿verdad? La resolución para este escenario de la carga paletizada estivada, donde los pallets tienen el mismo peso, es la siguiente, ¿verdad? El costo total de esta operación es de $137,916, lo cual cumple con los requisitos de la gerencia, porque es apenas del 3,69, ¿verdad? Y la gerencia está indicando que no se pase el 4,20. Y tiene un margen de daño del 3,5%. Ahora bien, para lo que sería la carga paletizada estiva, ¿verdad? Para este caso se utilizará un método de embalaje donde la estiva, que va arriba, en el segundo nivel, por así decirlo, va a tener un peso del 66,6 sobre lo que sería el peso de la primera estiva, ¿verdad? Volviendo con la información que comentó la compañera, ¿verdad? Tenemos el peso por tarima que es de 0,5 toneladas, que son 500 kilogramos. Los envases por tarima, que serían 180 en la primera estiba y 120 en la segunda estiba. Esto nos va a aumentar un poco más el tema de las tarimas, ¿verdad? Porque al haber menos producto en las tarimas de arriba, ¿verdad? Lo que hace es que hay que distribuirlo en más tarimas. Entonces nos aumenta el número de tarimas a 42. Para lo que serían los costos del pedido, se mantiene lo que sería la factura como tal de los $105,600, un flete de 2,500, perdón, dólares. Igual aplica la cargada al furgón de $100 y para el seguro aplican los 250 de mínimos, ya que cae sobre menos del mínimo, ¿verdad? Y aquí nada más lo que varía es que los costos de las tarimas serían los 42 tarimas por 35 y eso nos da $1,470. En los costos aduaneros, ¿verdad? Se mantendrían en los 28,171, ya que el hecho de los costos de las tarimas no va a variar en lo que sería el flete, entonces se mantiene el flete en 2,500 y el seguro en 250 más los 105,600 del costo de la factura, ¿verdad? Bueno, en la resolución de este caso, ¿verdad? El costo total de esta operación es de $138,091, lo cual también cumple con los requisitos de la gerencia. Sin embargo, para este caso, ¿verdad? Ya ahí lo que sería el margen de riesgo baja a un 1%, lo cual es un poco más atractivo. Y lo que es el costo del flete, el seguro, el embalaje y el estibaje representa lo que sería un 4,10% sobre el costo de los 6,600 envases. Entonces, sigue cumpliendo con los requisitos de gerencia. Bueno, por último tenemos el escenario 4 que es la carga paletizada sin estivar. Si bien es cierto, para este caso el margen de daño para la carga es menor, que era 0,5%. Ya vamos a ver por qué esta opción, digamos, es un poco, bueno, no es beneficiosa, ¿verdad? En la información tenemos la misma información, que el peso por tarima son 500 kilogramos, envases por tarima serían igual 180 y el total de tarimas serían 37. Eh,
acá los costos del pedido, lo que es la factura, se mantiene en 105.600, el flete son los 2.500 dólares, pero acá en fletes lo vamos a tener que dividir en dos, ya que como no va estivado, vamos a necesitar dos furgones. Entonces, el costo ahí ya aumenta a 5.000 dólares de flete. Lo que sería la cargada, ¿verdad? Como la cargada es por unidad de transporte, son 100 dólares por unidad de transporte, eso se va a multiplicar también por dos, entonces serían 200 dólares de la cargada de los dos furgones. Lo que sería el seguro se mantiene porque es sobre el valor, digamos, de la carga, en este caso serían los envases, los 105.600 dólares. Entonces, igual se aplican 250 y se multiplican por 2 porque va a ser por unidad de transporte. En tarimas serían 37 tarimas por 35 dólares y eso nos da un costo de 1.295 dólares. Ahora bien, los costos aduaneros corresponden al 26% del valor CIF, contenedor con 20 tarimas y un contenedor con 17 tarimas. Entonces, los costos aduaneros, perdón, entonces el primer furgón va a ser 15.556.08 dólar y el segundo furgón va a ser de 13.329.92. Y para lo de la resolución, ¿verdad? El costo total de esa operación es de 141.481 dólares, lo cual cumple con los requisitos de gerencia, ya que aunque tenga un margen de daño del 0.5%, perdón, no cumple el costo del flete, seguro, embalaje y estiva, sí representa lo que sería el 6.62% del costo de los envases. Entonces, ahí fue un error, no cumple, digamos, con lo que serían los requerimientos de gerencia, ya que representa el 6.62% del costo de los envases. Luego, con los escenarios que cumplen con lo requerido por la gerencia, como lo acaban de mencionar los compañeros, bueno, el uno, el 2 y el 3 son los que cumplen con eso. Sin embargo, el número 3 es el que se ve como más óptimo en frente a los demás, por el costo del flete, el seguro, el embalaje y la estiva que representan el 4.10 del costo total de los envases, ya que es el más alto de los escenarios que cumple con los lineamientos que gerencia nos está solicitando. El incremento se ve compensado con un margen de daño de apenas el 1%, entonces eso es lo que nos hace tomar la decisión de que dentro de los tres, si bien los tres cumplen, el número 3 es el que tiene un margen de daño menor, entonces nos hace seleccionarlo como la opción más óptima. Y el escenario número 4 que sería el que no cumple, por lo mismo que eleva el valor del pedido a un 6.62%, y aunque tiene un margen de daño bastante bajo, no cumple con los requerimientos por el valor total del pedido. Luego, como recomendaciones, tenemos priorizar la carga paletizada estivada al 66% por ofrecer la menor merma con costos logísticos más controlados. El utilizar la carga paletizada estivada homogénea como alternativa mejora la inocuidad y no aumenta demasiado los costos operativos. Y luego descartar la carga paletizada sin estivar como práctica estándar debido a su alto impacto en costos logísticos. Como lo dijo el compañero, los costos se duplican, estaríamos ocupando dos unidades en lugar de una, lo que nos estaría duplicando el flete, el seguro y demás para realizar la carga. Entonces, el escenario 4 sería el que no, el que definitivamente no se tomaría en cuenta. Buenas noches. San toque. ¿Cómo hicieron el tema de los daños? Es que no entendí bien cómo están factorizando el tema de los daños. O sea, cuando se decía que había un porcentaje de daños, es que cierta cantidad de productos se dañaba en el flete, ¿verdad? Entonces, lo que quiero ver es que sí compararon que al final, incluyendo esos daños, se cumple con la entrega de los 6.600 envases. Ese cálculo sí lo hicieron. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? O sea, básicamente, si había un porcentaje de daños, no sé, si yo mando 100 y tengo un porcentaje de daños de 3%, y al final lo que me van a llegar son 97.
Entonces, lo que quería es ver si vieron que la cantidad de producto bueno, recuerde que son tres variables: costo, calidad, ¿verdad? Y tiempo. Entonces, si hiciera una comparación que el porcentaje de años al final se cumple con el requerimiento de los 6.600 envases. Eso no lo hicieron. Hola. Y, profe, no lo tomamos en cuenta en sí. Bueno, no Pues, importa. por ejemplo, si eran por ejemplo, eran los 6.600 envases y el daño que escogimos es del 1%, porque escogió el escenario, digamos, de estiva con el 66.6% arriba, ¿verdad? Entonces teníamos que pedir 66 envases de más. Es así, correcto. Bueno, lo que tenían que hacer era evaluar si cumplían con el requerimiento, porque casualmente el caso está diseñado para que no sea tan jamón, ¿verdad? Entonces, alguno de estos escenarios no cumple con la cantidad de envases que hay que entregar, entonces hay que descartarlo, ¿verdad? Pero Ujú. tal vez terminen y ahora hacemos un comentario. Sigan adelante. ¿Ok? Bueno, gracias, profe. Ahora yo les hablaré acerca de lo que son los riesgos. Como primer riesgo tenemos el retraso en frontera o lo que es el proceso de nacionalización, que es especialmente crítico por la fecha límite tan ajustada que maneja este caso. El tránsito estimado desde la planta de Zacapa hasta Costa Rica es de aproximadamente 10 días y adicionalmente el proceso de nacionalización, perdón, puede tardar un día hábil si sale a foro verde, pero hasta 2 días hábiles si sale a foro amarillo o rojo. Esto implica que cualquier inspección adicional, congestión fronteriza o necesidad de remanipular la carga puede generar lo que son atrasos que comprometan el cronograma establecido, especialmente considerando que la mercancía debe estar lista en Costa Rica más tardar el miércoles 21 de febrero. El impacto principal de este riesgo es lo que es el incumplimiento de la fecha de entrega, lo que puede derivar en pérdida de confianza por parte del cliente, afectar negativamente la relación incluso comercial y en el peor de los casos hasta provocar lo que es la cancelación de la prueba piloto. Después, en cuanto al segundo riesgo identificado, es el incumplimiento del límite máximo de costos logísticos. Bueno, en la alternativa recomendada, el costo total del flete, seguro, embalaje y estiva representa un 4.10% del valor total del producto, lo cual cumple con el límite máximo del 4.20% establecido por la gerencia, pero deja únicamente un margen de 0.10%, lo cual es muy reducido. Esto significa que cualquier incremento inesperado, como lo que son reprocesos por corrección de carga, ajustes logísticos en último momento, costos adicionales por mano de obra o incluso cambios operativos imprevistos, podría hacer que se supere ese límite. El impacto directo de este riesgo sería romper el criterio financiero impuesto por la gerencia, afectar el EBITDA proyectado y obligar incluso a la empresa a lo que es replantear la estrategia logística o absorber costos adicionales que reduzcan la rentabilidad del proyecto. Y finalmente, tenemos lo que es el riesgo operativo, que está directamente relacionado con posibles fallas en la estiva y en la manipulación de la carga durante el proceso logístico. Este esquema requiere una ejecución altamente controlada, ya que la estabilidad del producto depende de respetar estrictamente la relación de peso entre tarimas, una correcta distribución de las cajas y también el uso de tarimas certificadas en buen estado. Adicionalmente, acá es importante destacar que el seguro no cubre daños ocasionados por fallas en el embalaje o la estiva, lo que significa que cualquier daño deberá ser absorbido al 100% por la empresa importadora. En este sentido, cualquier daño atribuible a mala estiva, exceso de peso por tarima, fallas estructurales en las tarimas o incluso mala manipulación durante la carga y descarga podría generar pérdidas directas y además provocar un incumplimiento del pedido, incluyendo el riesgo de rechazo parcial o total por parte de la cadena de supermercados. Bueno, por Bueno, último, ok. sí, perdón, es que creí que... Adelante. Bueno, a modo de conclusión, bueno, la carga paletizada activada con una relación de peso del 66.6% se identificó como la mejor alternativa, ya que logra minimizar la merma sin superar el límite de costos establecidos por la gerencia. Esta opción permite asegurar lo que es la integridad del producto, a su vez cumplir con los tiempos de entrega y proteger la rentabilidad del proyecto, demostrando lo que es la importancia de equilibrar la eficiencia operativa, el control financiero y por último, también lo que es gestión de riesgos en la toma de decisiones logísticas.
Y eso sería de nuestra parte, profesor. Muy bien, si quiere devuélvase a las filminas, otra. Esa. No, vea, el caso está muy bien resuelto, la verdad, los felicito, ¿verdad? Sin embargo, creo que no evaluaron el tema, digamos, de los daños, ¿verdad? Había que evaluar si con el porcentaje de daños que se presenta, al final se cumplía con la cantidad de 6.600 o había que mandar un poquito más, porque si ustedes vieron en algunas de las opciones, se podía mandar un poquito más de producto, ¿verdad? Previendo esa cantidad de daños que se dan de camino, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte no la tomaron en consideración, pero no importa. Casualmente, la idea de estos casos, recuerden que los primeros casos no los vamos a calificar, la idea de estos casos es que vayamos entendiendo que van a existir variables y que esas variables tengo que evaluarlas, ¿verdad? Es importante que evalúen, no, tomen en cuenta, digamos, la información que se les está dando para que la incorporen dentro de la evaluación, porque para el caso final, además de esto, que vimos que es eventualmente un cubicaje y calcular el costo y comparar el costo contra un presupuesto que se tiene, adicionalmente vamos a meter algunas otras variables. Entonces, la idea es que para el caso final no omitan evaluar alguna de las variables, porque, por ejemplo, en este caso, tiempo, digamos, sí lo evaluaron, calidad, sí, porque costo más bien sí evaluaron, pero la calidad no se evaluó, ver si cumplíamos con que los 6.600 productos llegaran en la condición adecuada. Pero en términos generales está muy bien la presentación. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna duda. No. Bueno, listo. Entonces, si quieren, dejen de presentar. Muchas gracias, profesor. Los otros casos son parecidos, ¿verdad? Entonces, la idea es que vayan entendiendo cómo es que se resuelve. No sé si tienen alguna duda con respecto al producto aéreo, que fue el que vimos la vez anterior. No. Bueno, voy a comentarles hoy un poquito sobre el producto marítimo. Me confirman si lo están viendo, por favor. Sí. Ok, entonces les voy a hablar un poquito sobre el producto marítimo. Esta información, de igual forma, yo se las comparto. Yo no les voy o sea, no voy a repasar todas las filminas, voy a comentar sobre las que considero que son más importantes, y la idea es que ustedes complementen con la lectura, y si tienen alguna duda me la hacen saber. Si por algún motivo la parte aérea no se la leyeron, ¿verdad? Yo les recomiendo que se vayan haciendo las lecturas, ¿verdad? Porque ahí hay información que les va a servir para el caso final, ¿verdad? Hay algunos conceptos y algún vocabulario que es importante que lo vayan entendiendo. No hay que aprendérselo de memoria, ustedes lo van a tener ahí a la par, pero también un poco, digamos, parte del objetivo del curso es que ustedes vayan aprendiendo un vocabulario base. Entonces, en aéreo, deberían ya saber de que si yo quiero enviar una carga aérea, si yo puedo ir directamente y tocarle la puerta, digamos, a la línea aérea. Eso ya deberían, digamos, saberlo con lo que hablamos la vez anterior. También deberían entender qué es un peso volumen y cómo aplica. Conceptos como esos son importantes para que el día de mañana, cuando ustedes estén interactuando con sus mismos compañeros, con un cliente, con un proveedor, digamos, lo que es el lenguaje básico del aéreo, y hoy vamos a ver el marítimo, ustedes lo dominen, ¿verdad? Para que puedan hacer negociaciones adecuadas para sus empresas. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Transporte marítimo. Bueno, ¿qué es? Obviamente que es el transporte que va por el mar o por los ríos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo importante? Que permite trasladar grandes pesos y volúmenes de mercancías, ya sea sólidas o líquidas.
puede ser también en estado gaseoso, ¿verdad? Es menos común. El transporte marítimo es el método de transporte más utilizado en el mundo. Se estima que aproximadamente el 80 al 90% en términos de volumen del comercio mundial se realiza por mar. Y ustedes pueden ver que cada vez que hay una interrupción del tránsito marítimo, se presentan problemas a nivel mundial. Recuerdan que hace un par de años hubo problemas para que los barcos pasaran por el Mar Rojo porque en uno de los estrechos habían unos terroristas, digamos, que estaban atacando los barcos. Entonces, algunas navieras decidieron no hacer el tránsito por el Mar Rojo, sino ir a dar la vuelta por África, agregando, no preciso en este momento cuántos días eran, pero agregando creo que eran 16 días adicionales a los tiempos de tránsito, lo cual, si usted era un productor en Costa Rica que estaba tratando, digamos, de trabajar más o menos justo a tiempo, tuvo que de un momento a otro agregarle 16 días adicionales a su cadena de suministro. Lo cual, y costos, profe, yo creo. Y costo, claro, el costo del combustible, el costo de la gente que se dura más y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, eso tiene un impacto directo en las cadenas de suministro y por ende en el costo, en la cantidad de inventario que usted va a tener. Si antes usted tenía una bodega para almacenar 100, porque toda la semana le llegaba el barco y ahora el barco le va a llegar cada 15 días y usted tiene que aumentar su inventario, probablemente, hagámoslo, es una matemática simple, tiene que aumentarlo al doble. Entonces, antes tenía una bodega para almacenar 100, ahora va a tener que tener una bodega para almacenar 200. Una bodega no se construye de la noche a la mañana, probablemente usted tenga que ir y entonces tocar la puerta a un operador logístico, y ese operador logístico, como les pusieron los compañeros ahora, le va a cobrar, entonces se le aumenta el volumen, se le aumenta el costo. Ese operador logístico, como bien lo dijeron, presenta ciertos riesgos, ¿verdad? Puede ser que los maes no cumplan y al final es su producto, entonces usted es el que queda mal, a pesar de que fueron ellos los que no dieron el buen servicio, ¿verdad? Entonces, cuando el nivel digamos, del agua en el canal de Panamá está muy bajo, no pueden pasar la misma cantidad de barcos, entonces los barcos tienen que quedarse esperando para que los atiendan. Eso obviamente tiene un impacto en la cadena logística. Aquí en Costa Rica, para no ir muy lejos, el puerto de Caldera ha presentado congestionamiento en algunos momentos y eso provoca que los productos, en algunas ocasiones viene el barco y el barco, como hay tanta congestión en Caldera, no para. Entonces sigue eventualmente hacia otro destino, hace la recalada ahí, digamos, baja los contenedores y después pasa por Costa Rica. Entonces tiene un impacto de días en la cadena logística, de costo. Cada día que el barco está, digamos, haciendo fila para entrar a Caldera, cuesta plata, ¿verdad? Todo ese dinero, finalmente las líneas aéreas, iba a decir, las líneas navieras, se lo cobran a alguien y ese alguien te va a pasar el costo a vos como consumidor final. Entonces, como podemos ver, en términos de las cadenas logísticas, el transporte marítimo definitivamente es el más importante, ¿verdad? Creo que pasé dos páginas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la primera es la capacidad, ¿verdad? Es bastante obvio, se pueden transportar grandes volúmenes de productos, casi siempre en contenedores o a granel. Los contenedores es una invención genial, ¿verdad? Porque es un espacio finito, ¿verdad? Que se usa como unidad de medida equivalente, ¿verdad? Entonces usted siempre dice, bueno, son 2 contenedores, o 3, o 4, o 5. Y ya con solo decir eso, ya usted está queriendo decir cuántas tarimas puede llevar o cuál es el volumen que se puede llevar. También una de las ventajas es la flexibilidad, ¿verdad? Ya que cuenta con la mayor variedad de medios, lo cual facilita el manejo y la movilización de la carga. Y cuando dice medios es que eventualmente hay barcos grandes, como los que salen de China directamente a los puertos digamos, de alto calado, como hay en Panamá, como el de Perú, que hablamos hoy hace 8, creo que fue, ¿verdad?
Luego hay barcos más pequeños que son los que se llaman barcos feeder, que toman los contenedores en esos puertos y los mueven a puertos más pequeños, como Caldera, por ejemplo. Y hay otro tipo, digamos, de barcos especializados. Ustedes saben, ¿verdad? Que están los que transportan, digamos, petróleo o los que transportan granos. Entonces, hay una gran variedad de medios para lo que es la parte del transporte marítimo. A nivel internacional es el transporte por excelencia, ¿verdad? Debido a las ventajas que presenta. Y también las tarifas proporcionalmente son más baratas que, que la tarifa, digamos, de un transporte aéreo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones es más barato que las tarifas de transporte terrestre. O sea, por ejemplo, cuando hay algún tipo de inconvenientes en el tránsito terrestre, muchas empresas de Costa Rica mandan la carga marítima para Guatemala y sale más barato mandarlo para Guatemala. En este caso, sí tiene un tiempo de tránsito mayor que el terrestre, ¿verdad? Pero eventualmente es bastante competitivo a nivel de las tarifas. Esperen aquí porque se me quedó pegado esto. Ahora, las desventajas, ¿verdad? Los tiempos de tránsito internacional son altos. Bueno, son altos con relación al transporte aéreo, ¿verdad? Porque un transporte aéreo de China a Costa Rica puede durar 3 días, 4 a lo sumo, con el transbordo que tiene que ser en Miami o en algún puerto intermedio, ¿verdad? Mientras que un barco está durando 30, 35 días, ¿verdad? Entonces, sí, el tránsito internacional es bastante alto, ¿verdad? Necesita establecer conexiones con otros medios de transporte para desarrollar sus operaciones, ¿verdad? Porque si usted tiene el contenedor aquí en Heredia y lo va a mandar para China o para México, y ese contenedor que está aquí en Heredia, usted necesita mandarlo, ya sea a Caldera o a Limón, para que ahí lo carguen en el barco. Entonces tiene ese traslado terrestre hacia Limón, pongámoslo, ahí lo cargan y lo mandan para Miami. Y luego cuando llega a Miami necesita otro transporte terrestre para que lo tome y lo lleve a la bodega intermedia o lo lleve, digamos, al cliente final. Entonces siempre va a ocupar otro medio que le ayude, ¿verdad? También necesita una infraestructura portuaria adecuada, ¿verdad? Y conexiones que le permitan enviar y recibir bienes. Como lo mencioné hace unos minutos, aquí en Caldera no pueden llegar barcos de cierto calado, ¿verdad? Entonces, gran cantidad de los productos llegan primero a otro puerto y ahí se bajan los contenedores y luego se montan en otro barco. Entonces, esa infraestructura portuaria es cara. Ustedes recuerdan cuando se dio la concesión de APM, ¿verdad? Y los millones de dólares que se hablaba, digamos, de lo que era la construcción del puerto y que esos millones de dólares se están traduciendo, digamos, en una tarifa que tiene que pagar cada uno de los contenedores que se trabajan ahí en Limón, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se contratan los servicios? ¿Verdad? En este caso, estos servicios sí pueden ser contratados directamente a las líneas navieras, ¿verdad? O sea, usted sí puede llamar a Merckx y decirle, Merckx, ve, aquí tengo un contenedor, ¿cuánto me cobra por mandarlo para México? Y entonces Merckx le da una tarifa. O también lo puede contratar a través de un freight forward, ¿verdad? Usted también puede llamar a DHL o puede llamar a cualquier otro freight forwarding y decirle, mire, necesito mandar este contenedor para México y ellos lo pueden hacer. Las líneas navieras tienen precios especiales de acuerdo con el volumen, entonces usualmente va a salir más barato ir a través de un agente de carga, un freight forwarding, que ir usted directamente a la línea naviera, ¿verdad? Le va a salir mucho más caro si usted va directamente, pero existe la opción. No es como en la parte aérea, que en la parte aérea usted no, o sea, sí puede ir a pedir una tarifa, pero no le van a dar el servicio.
¿Ok? Entonces, esa es una diferencia importante. Ahora bien, ¿cuáles son las unidades de medida que ahora le estaba yo mencionando? Y esto sí es importante que lo tengan en consideración porque este es un lenguaje que se necesita en todo el resto de, no llamemos de este curso, en todo lo que es la parte de las cadenas logísticas, ¿verdad? Entonces uno tiene lo que es un TEU. ¿Qué es un TEU? Es también conocido por sus, en realidad es una palabra en inglés, ¿verdad? Que es 20 foot equivalent unit, ¿verdad? Eso quiere decir que son 20 pies. O sea, es el volumen equivalente a 20 pies. Es una importante unidad de medida que ampliamente usada en toda la industria del transporte marítimo, ¿verdad? Se usa inclusive para determinar la capacidad de carga de un buque portacontenedores hasta calcular la actividad portuaria. Entonces, por ejemplo, usted le dice a la gente de Caldera o a la gente de Limón, bueno, ¿cuántos teus manejan ustedes? Y entonces ya es una unidad equivalente que se utiliza para medir capacidades, para ver cuánto carga en el barco, para ver qué volumen tengo yo para mandarlo, etcétera. Entonces, nada más que tengan en cuenta que es 20 pies, ¿verdad? Que ahora está poco utilizado. Ahora el más utilizado es el de 40 pies, ¿verdad? Sin embargo, como inicialmente se manejaba el de 20 pies y ya prácticamente toda la infraestructura y toda la nomenclatura está hecha con 20 pies, se sigue manejando así. Sin embargo, el contenedor más común ahora es el de 40 pies. Recuerden que es diferente cuando ustedes hablan de un contenedor a cuando hablan de un furgón. Un contenedor es para el traslado marítimo y un furgón es para el traslado terrestre. Y usualmente tienen diferentes dimensiones. Los furgones hay de 40 también, hay de 45, pero ahora los más comunes son de 53, ¿verdad? Tienen la ventaja, como cuando veamos la parte de transporte terrestre, uno de 53 tiene la ventaja que le cabe más mercadería, ¿verdad? Entonces, usted con el mismo chofer, no con el mismo equipo, ¿verdad? Pero con un solo equipo, con un gasto de combustible muy parecido, puede trasladar mucho mayor cantidad de carga. Ahora bien, también existen modalidades en los movimientos y nuevamente se usan, usualmente se usan por sus siglas en inglés. Entonces está la primera que es FCL, que es Full Container Load. ¿Qué quiere decir? Es un movimiento donde la mercadería de un importador o exportador viaja en un contenedor sin compartir espacio con otras cargas. Eso es que usted contrata todo el contenedor para mandar su carga, ¿verdad? Si la llenó, perfecto. Y si no lo llenó, usted también paga por el espacio vacío que está en ese contenedor. Y está el que es el LCL, que es Less Than Container Load. ¿Eso qué es? Eso es consolidado marítimo. Es muy frecuente también el uso del contenedor marítimo, porque no en todas las ocasiones usted tiene suficiente carga para llenar un contenedor completo. Entonces usted se pone de acuerdo con otra empresa y usted carga el 50% y el otro carga el 50%. Usted carga un 10% y el otro carga el 90%. Inclusive nosotros los operadores logísticos tenemos servicios consolidados en los cuales en algunas ocasiones en un solo equipo vienen 6, 7, 8, 10 clientes y cada uno usa una porción del contenedor, ¿verdad? Pero paga únicamente por esa porción. Entonces a usted como usuario le resulta muy cómodo porque usted paga únicamente lo que está utilizando, ¿verdad? La alternativa tendría dos alternativas. Pongámoslo fácil, digamos que un contenedor completo cabe en 40 tarimas. Usted tiene 20 tarimas. Entonces usted tiene dos alternativas. Paga uno de 40 y manda solamente 20 tarimas con prácticamente un 50%, digamos, de ocupación, ¿verdad? O se espera a que tal vez la otra semana o la siguiente semana
tenga usted otro requerimiento y tenga otras 20 tarimas. Entonces, al final usted logra usted mismo tener las 40 tarimas. Pero en el primer caso, cuando usted mandó las 20 tarimas y mandó un montón de espacio vacío, le salió más caro. Y en el segundo, cuando tuvo que esperarse, digamos, a tener más carga, no pudo tener la carga en el momento en que usted lo ocupaba. Entonces, utiliza más tiempo, tiene mayor costo de bodegaje en origen, ¿verdad? Todo eso lo puede evitar cuando usted utiliza un LSL, porque con el LSL usted despacha el producto del mismo momento en que lo recibe y paga únicamente, digamos, la carga o el espacio que está utilizando, ¿verdad? Dios mío, está un poco sensible. Entonces, ahora, algunos conceptos básicos. Bueno, Ocean Freight, ¿verdad? Es el flete marítimo puro, ¿verdad? Sin incluir ningún recargo. Ese servicio de transporte per se, ¿verdad? Generalmente es de puerto a puerto, ¿verdad? En los FCL generalmente tenemos un costo por tipo de contenedor, mientras que en el LCL, perdón, sí, el precio usualmente está expresado en una unidad de medida, que usualmente son los dólares, dividido entre una unidad de peso, que usualmente son las toneladas. Entonces a usted le dicen, le cobro $30 por tonelada. Por ejemplo, es una tarifa que uno puede tener de referencia. Ahora bien, ¿qué otras cosas hay que tomar en cuenta? Y esto va a ser muy importante para cuando ustedes estén recibiendo cotizaciones, ¿verdad? Porque obviamente todo el mundo quiere cobrar un poquito más, ¿verdad? Entonces hay veces inventan tarifas, ¿verdad? Entonces usted tiene que ser muy cuidadoso de siempre revisar versus la cotización que usted había recibido inicialmente, que realmente le estén cobrando lo que realmente corresponde. Entonces, por ejemplo, está el BAF. ¿Qué es el BAF? Es el recargo aplicado para corregir las fluctuaciones del precio del combustible. Esto, en este momento, me atrevería yo a decir que no es tan relevante, ¿verdad? Porque el precio del combustible ha estado relativamente estable, pero también hay periodos en los cuales el precio del combustible ha estado sumamente inestable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a usted en esta anterior le dicen, bueno, le voy a cobrar $30 por tonelada, pero en el momento en que el combustible está alto, le dicen, bueno, pero le voy a cobrar un recargo, un BAF de $1 por tarima o $1 por tonelada, casualmente para poder afrontar los aumentos que se estén dando en el costo del combustible. Luego está el CAF, que es el recargo aplicado por cubrir las posibles variaciones en el tipo de cambio de la divisa. En el caso nuestro en Costa Rica, igualmente tenemos algunos años de tener un tipo de cambio bastante estable, pero hemos tenido variaciones muy importantes y hay países que tienen variaciones muy importantes. Imaginen el caso, no sé, de Venezuela, que ustedes saben que tiene una inflación altísima y tienen unas variaciones, digamos, en su divisa muy importantes. Entonces, las navieras tienen que estarse protegiendo de realmente recibir la cantidad de dólares que realmente ellos necesitan. Luego está el CSF, que es el recargo aplicado para cubrir los costos adicionales de medidas de seguridad, ¿verdad? No sé, que hay no sé, esto que les decía del Mar Rojo, entonces ahora los barcos van a cobrar una penalidad adicional por pasar por ahí cerca, ¿verdad? Entonces, ese tipo, digamos, de factores los toman en consideración para poner las tarifas. Bueno, esta tal vez ahí lo pueden leer, ¿verdad? Conceptos básicos en el tema marítimo y algunos cargos temporales que también puede ser que estén aplicando. Uno es el WRS, que es el recargo de flete que se aplica cuando la ruta del barco transcurre por una zona en conflicto bélico o con alto riesgo de que se declare. La que les acabo de decir del Mar Rojo. Clarísimo. Luego está el WS, que es el recargo que aplica durante la temporada de invierno para cubrir gastos extra en que se incurren en los puertos. Lo que es la parte de congestión en los puertos, que es un recargo aplicado porque los puertos están muy congestionados. Y así
Así pueden haber una gran cantidad, digamos, de tarifas que les puedan estar cobrando. Es muy importante que ustedes, todas estas, se fijen que estén puestas en las cotizaciones que les mandan, o que diga, en caso de tal cosa se le cobrará un winter surcharge, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Porque si no, después ustedes van a tener un montón de gastos adicionales que no tenían contemplados. Si es para su propia empresa, le va a salir más caro. Y si usted está contratando un operador logístico, ese operador logístico al final le va a pasar a usted esos gastos que usted tampoco los tenía contemplados, ¿verdad? Como pueden ver, hay bastantes, ¿verdad? Hay bastantes, no hay que aprendérselos, eso está escrito ahí, pero sí es importante que ustedes los tengan en consideración. Ahora bien, esto también es muy, muy importante. ¿Cómo se calcula el flete marítimo? ¿Verdad? El flete marítimo es el precio principal del servicio de transporte marítimo, que las líneas navieras o los agentes definen el precio según el peso o volumen de la carga, escogiendo el que más les favorezca. La relación peso-volumen se conoce como factor de estiva, ¿verdad? Que es FE, que es factor, la F de factor y la E de estiva, ¿verdad? Entonces, el factor de estiva siempre va a ser el volumen entre el peso. Va a ser los metros cúbicos entre la tonelada métrica. Y el resultado se expresa en esa misma manera, metros cúbicos por tonelada métrica. Si el FE es mayor a 1, entonces la tarifa se establecerá en volumen y no en peso. Perdón que esto se pega aquí, no sé por qué. Entonces, por ejemplo, tenemos una mercancía con un volumen de 40 metros cúbicos y un peso de 25. Entonces, dividimos 40 entre 25, me da 1.6, ¿verdad? El 1.6 es obviamente mayor que 1, entonces por la regla dice que si es mayor que 1, se prevalece el volumen. Entonces, en ese caso, te van a cobrar por el volumen, ¿verdad? Esto igualmente no es importante aprendérselo, pero es importante saber que así es como se lo cobran a uno, ¿verdad? Y que cuando le van a hacer el cálculo, uno puede ir al librillo y ver eventualmente qué es lo que le están cobrando y verificar que realmente la cosa esté bien o no esté bien, ¿verdad? Ahora bien, esto es para un tipo de flete. Ahora, para los embarques que son FCL, ¿verdad? Lo que se define como flete marítimo es la tarifa aplicable a la clase o tipo de mercancía negociada, ¿verdad? No se utiliza factor de estiva. Entonces, vamos a ver, voy otra vez para acá. Este es para el que es consolidado. Entonces, por ejemplo, le dicen a usted, le cobro $30 por tonelada métrica desde China hasta Costa Rica. Ok, magnífico, ya usted tiene esa referencia. Ahora bien, si es un contenedor completo, no le van a dar una tarifa por metro cúbico ni por tonelada métrica, sino le van a decir, un contenedor desde China hasta Costa Rica en este momento vale $4,500, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vean que dependiendo de el tipo y la modalidad, así también va a ser el esquema de tarifa que le van a ofrecer, ¿verdad? ¿Cómo se aplican los otros cargos? En el caso de los FCL, los recargos mencionados anteriormente se aplican en su mayoría por contenedor o por TEU, ¿verdad? Está bastante claro. F es de full, ¿verdad? Entonces todos los cargos se cobran por contenedor. En el caso de los LCL, los recargos se aplican en su mayoría por tonelada métrica, por tonelada entre metro cúbico, ¿verdad? Vean que es como, de acuerdo con la unidad de medida, así es como se van a hacer los cargos. Los recargos referidos a la presentación de declaraciones se aplican por el BL, ¿verdad? El BL es el documento, eso lo vamos a ver en unos 15 días, vamos a tener un pequeño repaso, creo que ya en otro curso ustedes lo habían visto, pero de cuál es la documentación que se necesita para hacer soporte de los fletes o la cadena logística. Entonces,
En este caso es un BL. ¿Ok? Actualmente es frecuente que tanto las líneas marítimas como los agentes ofrezcan fletes que son todo incluido, es decir, un precio cerrado por contenedor o por tonelada métrica entre metro cúbico, que incluye tanto el flete como los recargos principales. Este tipo de tarifas, como todo en la vida, tiene ventajas y tiene desventajas, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo siempre hacer la tareita de, si le dan una tarifa que es todo incluido, compararla contra cuánto le saldría de la otra forma, para ver si realmente es conveniente para usted o está siendo muy conveniente para la línea aérea, ¿verdad? Este es un ejemplo de una cotización. Por ejemplo, vamos a ver, producto, papas congeladas, equipo es un 40, ¿verdad? Aquí dice 40. Luego origen, Agrispo en Bélgica y el destino es en San José, Costa Rica. El puerto de carga es en Holanda y el puerto de carga es en Limón. Toda esta información es importante que esté en la cotización para que ustedes sepan. La cotización finalmente va a ser como un contrato de servicios, ¿verdad? Entonces usted dice, ay no, pero es que yo pensé que me lo iban a entregar aquí en San José. Bueno, entonces usted se va a la cotización y se fija realmente a dónde era que se estaba dando el servicio. Si se estaba dando un servicio door to door o door to port, o eventualmente si se estaba utilizando algún otro medio. Entonces, aquí en la cotización se pone el tipo de cambio, ¿verdad? Que siempre es importante para nosotros aquí en Costa Rica. Aquí se pone el inland en origen. ¿Qué es el inland en origen? Bueno, como vimos en el servicio marítimo, uno tiene que tomar la carga y mandarla hasta el puerto, ¿verdad? Eso se llama un inland, ¿verdad? Entonces, el inland en origen se dice que son 598 euros. Luego, bueno, ¿ves? Le están metiendo una tarifa por combustible de las que vienen mencionadas anteriormente, de un 8.5% en el mes de agosto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque en el mes de agosto está esta situación o hay una escasez, etcétera, entonces te van a cobrar un poco más caro, 50. Luego está un ISP, que también pueden ver que es un ISP en las tarifas anteriores por contenedor de 14. Eso me da 662. Luego está un TCH en puerto de origen. Aquí está el Ocean Freight. Luego está una tarifa por búnker adicional de un 39%, un CAF, el TCH en Limón, el inland en destino y al final me da una tarifa de 3.355. Entonces, si esta es la cotización, cuando ustedes le mandan la factura, es importante que ustedes verifiquen la factura contra la cotización a ver si efectivamente el full Batus era un 8.5%, si el búnker era un 39% o si le están variando eso. Importantísimo. Las notas, como dicen, es la letra pequeña de los contratos. Siempre hay que tomarlo en consideración. Hay que leer eventualmente. Aquí, por ejemplo, dice que son salidas semanales, ¿verdad? Los días viernes, siempre que hay envíos marítimos, hay una fecha de corte de documentación y una fecha de corte de recibo de la carga, ¿verdad? Porque con la documentación se empiezan a hacer una serie de trámites que son importantes también. Usualmente la fecha de corte de documentación es antes de la fecha de corte de recibo de la carga, ¿verdad? Y vienen una serie de notas que siempre es importante leer para, como le digo, para que ustedes, cuando reciben la cotización no, el costo, realmente puedan ver qué es con respecto a eso. Aquí vienen algunos otros ejemplos, ¿verdad? Y vienen los tipos de contenedores, como para que ustedes lo lean. Yo les voy a pasar esta presentación ahora. Y vamos a ver, de hoy en 8, que es 2 de febrero ya, fue pucha, se fue fuerte esto. De hoy en 8 tenemos la presentación del grupo 2 sobre los sistemas de control y administración de inventarios, ¿verdad? Y vamos a asignar el segundo caso, ¿verdad? Se lo vamos a asignar al grupo número 2.
Vamos a ver un poquito de transporte terrestre y transporte multimodal, que lo estamos abrazando un poquito. Y este tema de la documentación requerida lo voy a dejar para un poco después porque va a venir una persona que es experta en el tema de documentación. Entonces esto lo vamos a dejar para un poquito después, ¿verdad? Nuevamente, grupo número 2, ¿verdad? Que presenten sistemas de control y administración de inventarios. No sé si tienen alguna duda, consulta el día de hoy. No, señor. Bueno, entonces lo vamos a dejar por aquí hoy. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos de hoy en 8 si el Señor lo permite. Entonces, Gracias, profe. Buenas Buenas noches, profe. noches. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias, buenas noches. hasta luego. Bye. Gracias, profe. Buenas noches.